al final no tuvimos hueco y bueno, es uno de los temas para nosotros más prioritario, que es el asegurarnos que en nuestra infraestructura no hay vulnerabilidades. Según el Instituto Ponemo, se tardan hasta 212 días en detectar una brecha. La mayoría de las brechas vienen por vulnerabilidades en nuestro sistema que aprovechan los ciberdelincuentes para atacar alguno de nuestros sistemas. Nosotros recomendamos siempre pues hacer periódicamente alguna auditoría de análisis técnico de seguridad. El problema es que esas auditorías al final conseguimos el tener pues, bueno, una visión de nuestra infraestructura, de nuestros procedimientos en un periodo pues, bueno, puntual, en un espacio de tiempo acotado. Sin embargo, hay soluciones como la que vamos a ver hoy que lo que nos permite es ver de una forma continuada todas las vulnerabilidades que podemos tener en nuestra infraestructura. Y para ello tenemos hoy a Álvaro de Miguel, que es ingeniero experto en las soluciones de T-Enable. En concreto vamos a ver la solución de tenable.io, que nos va a permitir precisamente eso, el ver todas esas vulnerabilidades que tengamos que van apareciendo, el tenerlas monitorizadas y gestionarlas de una forma eficiente. A todos los asistentes que estáis, deciros que, bueno, en cualquier momento podéis preguntarnos a través del chat, ¿de acuerdo? Las cuestiones que veis interesantes y, bueno, no es necesario esperar al final de la presentación, ¿de acuerdo? Y se las haremos trasladar a Álvaro para aclararlas, ¿de acuerdo? Entonces, nada, Álvaro, cuando quieras te cedo la palabra y puedes empezar a compartir tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Vale, vamos a compartir las slides. Esto por aquí. ¿Se me ve y se me escucha? Perfectamente. Perfecto. Pues vamos a dar comienzo a la sesión. Como comentaba Daniel anteriormente, si tenéis algún tipo de cuestión, duda, la vais comentando y resolveremos durante la marcha o al final. ¿Cómo hemos planteado la sesión? Primero, una aproximación teórica al producto, qué capacidades, qué características tiene y por qué nos puede interesar. Vamos a ver después una demo del producto, un paseo por la consola, ver qué nos puede ofrecer y luego pues cerraremos el turno o la sesión con un turno de preguntas y respuestas. Por darle un poquito de contexto al producto y por qué es tan importante la gestión de las vulnerabilidades, vamos a comenzar hablando un poco de estos pain points o estos puntos que, bueno, pues nos generan ruido en nuestros entornos propios como clientes, ¿no? Y aquí aparecen resumidos pues tres de esos puntos o tres de esas necesidades que podemos cubrir con un fabricante como Tenable. Por un lado, tenemos un gap de visibilidad bastante grande en cualquier red. Hemos evolucionado en estos últimos años, más aún después de la pandemia, y ya no estamos hablando de unos entornos estáticos de IT puros, donde tenemos un conjunto de ordenadores conectados a través de una VLAN, sino que tenemos un conjunto de elementos interconectados entre sí que pueden estar desde dentro de la red o desde fuera de la red. Y ya no solamente activos de IT puros, sino podemos incluso estar hablando de activos de OT, de redes industriales que estén interconectadas a las redes de IT o incluso con salida de Internet, dispositivos en movilidad, como hemos comentado, pues a través de una VPN, por ejemplo, o conectado a las aplicaciones cloud y, por supuesto, una infraestructura cloud que cada vez pues, es más emergente, ¿no? Tener esta visibilidad controlada pues, es un poquito complicado si no tenemos las herramientas precisas. Si a toda esta problemática, que ya existía de antes, lo que era conocido como el Shadow IT, le sumamos que cada día pues se publican decenas o centenares de vulnerabilidades y a cada cual más críticas. Si nos metemos en el NVD, pues vamos a ver una lista de vulnerabilidades que son todas críticas, que se liberan a diario. No vamos a tener esa capacidad de analizar a tiempo o incluso en tiempo real si esas vulnerabilidades existen en nuestro entorno o no.
Y en el mejor de los casos, en el caso en el que logremos identificar vulnerabilidades en nuestro entorno propio, aún así nos quedaría la dificultad de priorizar qué activos tenemos que remediar primero. Es un poco los 3 puntos donde Tenable nos va a ayudar de una manera bastante eficiente a mitigar este tipo de problemáticas, desde la visibilidad hasta la remediación de una vulnerabilidad crítica para nuestro entorno. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos con Tenable? Tenable es la evolución de un producto que pues, a lo mejor es conocido por la audiencia, que era Nessus. Nessus evolucionó de ser una herramienta para ejecutar escaneos de vulnerabilidades puntuales o incluso una fase de pentesting, ayudar a un equipo de pentester a detectar vulnerabilidades las cuales poder explotar después, con Metasploit, por ejemplo. Pasamos de ese marco a una necesidad de gestión continua de las vulnerabilidades, donde tuviésemos pues, un poquito de Machine Learning, un poquito de capacidades de predicción y de analítica de datos más en profundidad. Nessus sigue existiendo como producto. Nessus Pro sigue existiendo como producto. En ese caso, vamos a tener pues, un análisis un poquito más superficial y enfocado más a un contexto de la auditoría de seguridad muy puntual. Es decir, yo voy con un portátil, ejecuto un escaneo de vulnerabilidades y entrego un informe o un reporte básico sobre las vulnerabilidades que hay en el entorno. ¿Qué voy a perder en ese caso? Pues la capacidad de priorizar y la capacidad de ver por dónde tendría que empezar a remediar esas vulnerabilidades. Si quiero dar un pasito más allá y ya hablar pues, de una gestión continua del riesgo, voy a evolucionar hacia el entorno de Tenable.io, en este caso, que sería pues la evolución inmediatamente posterior a lo que sería Nessus Pro. Antes de centrarme más en la parte de Tenable.io, que es el producto que nos va a ocupar hoy, comentaros que dentro del portfolio de Tenable tenemos varios productos para cubrir no solamente esta rama de activos de IT, donde tendríamos la gestión de vulnerabilidades, ya sea con Tenable.io o Tenable SC. ¿Vale? Tenable.io y Tenable SC comparten la misma filosofía, es gestionar las vulnerabilidades de un entorno IT clásico. La diferencia entre el IO y el SC es que el IO tiene una consola cloud, es puramente SaaS, y el Tenable SC es un producto que se despliega on-premise, es decir, infraestructura propia, máquinas propias, montamos el aplicativo allí y una vez que esté montado, pues desarrollamos los escaneos de vulnerabilidades y su gestión, pues igual que lo haríamos con el Tenable.io. Pero comentaba, aún hay más. Tenemos un producto muy reciente que es Tenable ASM para medir la superficie de ataque, es decir, ver si tengo algún activo publicado en Internet, del cual pues yo no tenga constancia, que tenga algún servicio crítico levantado, el cual yo desconocía, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un servidor web publicado en Internet, pero que ese servidor web tiene una serie de servicios y puertos que no debería estar publicando, ¿no? Pues, por ejemplo, un SSH o un RDP. Con Tenable ASM voy a tener esa capacidad de análisis en tiempo real. ¿De acuerdo? Me va a alertar, oye, tienes un servidor publicado en Internet que tiene un puerto como sea el 22 levantado. O hay un servicio que es vulnerable o estás hablando de una versión de TLS que se desaconseja. Adicionalmente, tenemos también un motor de análisis de aplicaciones web, ¿vale? Muy pensado para el entorno de aplicaciones web. ¿Por qué? Una aplicación web como tal es un activo sensible. No podemos llegar con un escáner de vulnerabilidades al uso y ejecutar una batería de pruebas de vulnerabilidades porque esas aplicaciones normalmente suelen ser sensibles a retardos y a usos pues, extensivos, por así decirlo, ¿no? O intensivos, si no están bien dimensionadas. Es por eso que Tenable tiene un producto dentro del portfolio muy específico para las aplicaciones web. Desplegamos un motor de crawling y vamos analizando las páginas y los subdominios que tengamos dentro de un FQDN determinado, mapeando cada una de las vulnerabilidades con el entorno o el framework, mejor dicho, de OWASP Top 10. Tenemos también otro producto específico para
llevar a cabo análisis de vulnerabilidades en entornos de contenedores y, por otro lado, tener también un control de la postura de seguridad en mi entorno cloud. Tenemos adicionalmente un producto puramente on-premise que es Tenable OT, que integra con la consola de Tenable SC en caso de que queramos agregar en un mismo punto las vulnerabilidades de la red IT y la red de OT. Perdona que te corte, Álvaro. Entonces, esta solución de Tenable OT es on-premise, has Es dicho. on-premise. Vale, Tenable OT es on-premise. hay bastantes asistentes que son de industria y es un tema que les está preocupando muchísimo Normal. en este último año, ¿vale? Toda la parte de OT, pues porque al final pues es imposible el gestionar vulnerabilidades de fabricantes que son muy de nicho en industria y no tienen, están ciegos. Lo más que han hecho muchas industrias es pues segmentar la red IT de la de OT y poco más, pero llegar a este nivel de que muchas veces no se tiene ni en la red de IT, es decir, una solución de análisis de vulnerabilidades. Con lo cual, esto sí que hay que desplegarlo on-premise, ¿no? La de Sí, OT. eso es. Está en roadmap que los resultados del escaneo de la red de OT puedan irse al cloud, pero hablamos de resultados, ¿vale? No hablamos de operabilidad de la consola ni de acceso. Simplemente que cuando yo hago un barrido de la red de OT, en el caso de que el cliente tenga Tenable IO en lugar de Tenable SC, podamos enviar el resultado al cloud, ¿vale? Pero está en roadmap. De momento no está, pero estará. Pues si los clientes Correcto. optan por Tenable IO. Eso es. Con lo cual, si se quiere tener cierta visibilidad en un mismo dashboard y demás, entiendo, como comentas, que tienes el Continuable SC, ¿no? De momento sí. Eso es. ¿No? En esa versión on-premise, ¿no? En lugar de Eso es. Continuable.io, ¿no? Eso es. Pero Perfecto. como os comentaba, dentro de unos meses saldrá la posibilidad de poder integrarlo también con Tenable IO sin problema. Genial, pues muy bien. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos una solución específica de directorio activo. ¿Vale? El directorio activo es un punto crítico en cualquier compañía, allí donde esté desplegado. ¿Por qué? Porque normalmente suele ser eh, el objetivo prioritario de los atacantes, ¿no? Si consigo llegar o explotar alguna vulnerabilidad sobre el directorio activo y conseguir un golden ticket, por así decirlo, pues puedo empezar a escalar privilegios, pivotar y hacer cualquier tipo de movimiento dentro de la red. Tenable tiene un producto específico para el directorio activo que nos va a permitir pues, analizar qué discrepancias y problemas de configuración tenemos en este entorno, en este tipo de aplicativos y cómo poder remediarlo. Y además, en caso de tener pues, algún tipo de agujero de seguridad en el directorio activo, nos va a indicar cuál sería el path de ataque que un atacante externo podría aprovechar dentro de nuestro entorno para conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo? Una solución muy, muy interesante. Dentro de lo que es todo el portfolio de Tenable, hay una suite de productos que los clientes pueden contratar, que es Tenable One, que probablemente veáis en el portal del fabricante si entráis. Tenable One agrupa varios de estos productos en una sola consola de gestión. Lo digo por si el cliente, pues no solamente queremos tener como clientes la consola de Tenable IO, sino que además queremos sumar el apartado de aplicaciones web y el apartado de gestión de superficie de ataque, pues podemos optar por tenerlo todo agrupado en una sola consola, lo cual nos permite, pues, por supuesto, tener un poquito más de flexibilidad a la hora de acceder a los productos. Ya centrándonos en el apartado de escaneo o gestión de las vulnerabilidades y viendo cómo lo hace Tenable IO, aunque esto es extensible al resto de productos que hemos visto anteriormente, ¿cómo nos va a ayudar Tenable IO a gestionar estas vulnerabilidades? Pues por un lado, nos va a hacer un recálculo de la vulnerabilidad que está viendo en nuestro entorno y además, en base a una puntuación de criticidad del activo, vamos a poder reordenar el orden, valga la redundancia, de los activos en base a la criticidad y al riesgo que suponga en nuestra compañía. Me explico. Es posible que tengamos una vulnerabilidad que tenga un CVSS bajo. Sabemos que CVSS, por el sistema de puntuación y de scoring,
general, casi estándar, de las vulnerabilidades, pues podemos tener un CVSS de 5/10, pero quizás esa vulnerabilidad, que es un 5/10, esté en una máquina que tiene un servidor de Oracle crítico para nosotros y además pues no nos hemos dado cuenta y tiene visibilidad a través de Internet. Vamos a poder decirle al cliente, oye, esta vulnerabilidad que para nosotros era un 5 al principio, ahora es un 10. ¿Por qué? Porque este servidor tiene una aplicación crítica para tu negocio y por otro lado estamos viendo que quizás el exploit que tiene esta vulnerabilidad pues es fácilmente accesible. Hay una prueba de concepto que está publicada en YouTube o en la dark web o en las redes sociales está hablando de esta vulnerabilidad. Entonces, vamos a hacer un recálculo y te vamos a decir cuál tendrías que atajar primero. Entonces, Álvaro, con Tenable.io vamos a poder ver todos los activos que hay en nuestra red IP. Sí, Podemos es verlo. aconsejable. Sí, ¿Mm? en tiempo real incluso, aunque en este caso tendríamos que desplegar una pequeña sonda de red, que es el Nessus Network Monitor, que nos va a alertar incluso cada vez que se conecte un activo nuevo a la red. ¿Vale? Por un lado tenemos un mecanismo de barrido con Tenable.io que se puede configurar para que sea periódico ¿Mm? y en caso de necesidad podemos desplegar una pequeña sonda de red que está incluida con la licencia del producto para eh, hacer un análisis continuo de la red y cada vez que se conecte un dispositivo nuevo, poder alertar a Tenable.io de que ese activo ha sido conectado a la red. Correcto. O Y sea, se de puede esta automatizar el forma, escaneo. si nosotros somos el departamento de IT y de repente infraestructuras, mantenimiento eléctrico que nunca nos avisa de nada, pues bueno, va a la empresa de climatización, conecta un equipo de clima que tiene pues una conectividad a la red IP y conecta un equipo, eso lo vamos a descubrir, ¿no? Sí, Cualquier eso equipo es. que lo vea. Y vamos a ser entonces capaces de poder decir entonces de cada activo la prioridad. Es decir, no es lo mismo un servidor, como has comentado, de producción que uno de pruebas, ¿no? Y en base Correcto. a esa prioridad, ¿no? Luego nos va a dar pues un rating distinto, ¿no? Eso De... es, eso es. Genial. Todo este índice de criticidad lo hace o sea, se realiza con Machine Learning, pero en caso de que para nosotros, pues un activo que quizás haya sido etiquetado de manera errónea tenga mayor o menor criticidad, vamos a poder cambiarlo en la consola. Que a lo mejor Tenable pues se equivoca, ¿no? Y dice, este servidor tiene una criticidad de 10, pero realmente es un entorno de preproducción. Podemos cambiar esa criticidad sin problema, a Ah, posteriori. muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, esto es un poquito más de una slide un poquito más comercial, pero bueno, realmente Tenable trabaja. Tiene un equipo de investigadores y analistas de vulnerabilidades que descubre una cantidad bastante elevada de vulnerabilidades, incluso de día cero, a nivel mundial año tras año. Además, el tiempo medio de respuesta para elaborar el plugin, que es aquel programa que utilizamos para evaluar vulnerabilidades, pues es de menos de 24 horas. Es decir, Tenable descubre quizás una vulnerabilidad o aparece una vulnerabilidad de día cero que no tiene por qué ser descubierta por Tenable y en menos de 24 horas normalmente Tenable ya va a proporcionar el mecanismo de detección de esa vulnerabilidad. ¿De Mm, acuerdo? muy bien. A nivel características, bueno, aquí no voy a parar mucho porque quiero enseñaroslo luego desde la consola, pero aquí hay un resumen bastante completo de cómo nos puede ayudar Tenable a gestionar estas vulnerabilidades. Primero, el más importante para mí, gestión única a través de una sola consola. ¿De acuerdo? No hace falta entrar en varias consolas para ver lo que tenemos. Lo que comentaba anteriormente también con la parte de Tenable One, que sigue esta filosofía, e incluso aunque tengamos varios productos de Tenable contratados. Sí, perdón que te corte, Álvaro. Varios de los clientes que están con nosotros en esta sesión tienen distintas plantas industriales, ¿vale? Incluso Mm. a nivel global, no solo en España. Les permite diferenciar todo el equipamiento y distintas redes. Sí, podríamos utilizar un sistema de etiquetado incluso para agrupar los activos en base a la ubicación o en base a la planta en la que estén, por supuesto. De acuerdo. Eso es.
El producto, que hasta ahora no lo he comentado y aparece por aquí, licencia en el caso de Tenable.io por activo escaneado. Un activo se entiende como cualquier máquina que está respondiendo a los escaneos que realiza el producto. ¿De acuerdo? Y es diferente licenciarlo por IP, porque un activo puede tener una IP o puede tener varias. Es decir, si una máquina en mi red tiene 3 IPs y yo barro esas 3 IPs, como corresponden al mismo activo, solo me cuenta una licencia. ¿De acuerdo? Luego, además, pues, tenemos un conjunto de herramientas que nos van a facilitar el escaneo, pues, por ejemplo, infinitas sondas Nessus ilimitadas, ¿no? Cada vez que hacemos un escaneo, queremos implementar un esquema de escaneo, tenemos que desplegar una sonda de red, una sonda de escaneo, una Nessus, y vincularla con Tenable.io. Esto lo veremos después cuando vemos la arquitectura. Bueno, pues con Tenable.io puedo desplegar tantas sondas Nessus como yo considere. Están incluidas en la licencia para barrer 1, 2, 3 o 40 redes de manera indistinta. Podemos implementar mecanismos de control de acceso basado en roles para definir pues, equipos de operación desde un nivel 1 un nivel 2, quizás en un SOC, un nivel 3, para que accedan a ver cierta información, ciertos equipos y otros pues, no puedan acceder a verla. Podemos programar escaneos, programar reportes. Vamos a tener un motor de integración bastante amplio. De hecho, las integraciones, veremos después, tenemos un montón de ellas. Las principales, pues vamos a poder definir integraciones, por ejemplo, con ServiceNow. Para ticketing, podemos incluso, en caso de que no exista integración nativa mediante API, interconectar estos sistemas. Y, por supuesto, y como comentábamos antes, agrupar los activos en base a un conjunto de etiquetas que nos van a ayudar a gestionar la plataforma de manera un poquito más ordenada. ¿De acuerdo? Como os comentaba anteriormente. Vamos a tener un conjunto de dashboard que veremos después, en 5 minutitos, que sería una solución de seguridad sin dashboard y sin reporte, ¿verdad? Pues Tenable no es menos. De hecho, los dashboard y los reportes que trae pues son bastante detallados y nos van a ayudar a mitigar estos riesgos. La priorización predictiva, de la cual ya hemos hablado, vamos a poder hacer un tracking o ver qué máquinas tendríamos que atacar primero a nivel de remediación. De hecho, aquí se ve, aunque veremos luego en la consola, que por ejemplo, aunque yo tengo aquí una vulnerabilidad publicada de 7.6 sobre 10, Tenable me está diciendo que realmente para mi entorno es un 9.9. Tendría que ir a remediarlo, pues, básicamente en primer lugar, ¿no? Y luego, por supuesto, me va a indicar cómo remediar, ¿vale? Y muy importante en este punto, que es una pregunta que seguramente me va a hacer Daniel después, pero bueno, me anticipo. Tenable en sí no es una solución de remediación automatizada y tampoco es una herramienta de pentesting, ¿vale? O sea, vamos a encontrar la vulnerabilidad, os vamos a indicar cómo hay que remediarla, pero no la vamos a parchear y tampoco vamos a explotarla, ¿de acuerdo? No haríamos, pues, lo que haría después un Metasploit, por ejemplo, ¿no? De con un botón gordo darle y a lo mejor tumbar el sistema. No es el objetivo del producto. El objetivo del fabricante es ser pues, lo más silencioso posible de cara a una posible pues, disrupción del servicio, que no suele pasar o no sucede, ¿de acuerdo? Pero para evitarnos cualquier tipo de problemática después, no ofrecemos ese mecanismo de parcheado automático ni un servicio de explotación. Ahora bien, si fuese necesario, podemos integrar con mecanismos de parcheado, por ejemplo, el de Microsoft de manera también automática con el producto. Oye, Álvaro, una pregunta. Con organizaciones ya maduras en seguridad que dispongan de un equipo Blue Team, Red Team, ¿es posible coger información entonces igual que con Nessus para que luego desde Metasploit puedan intentar lanzar ataques? Pregunto. Por supuesto, por supuesto. ¿Eh? De hecho, es un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, pues tengo esta vulnerabilidad en esta máquina y yo como proveedor de servicio de Red Team, por ejemplo, o Blue Team, puedo utilizar esta información para trasladarla a mi cliente y ver cómo le puedo ayudar a enfocarlo. Es un poco la idea.
No es una herramienta de pentesting per se, pero ayuda a equipos de pentesting. Sí, correcto. En una auditoría técnica de seguridad, pues a la empresa que Eso te es, está auditando le puedes dar eso acceso a es, esa información y decir, bueno, vale, genial. eso es. Vale, luego, por supuesto, el ACR, del cual ya hemos hablado, y veremos ahora después en la consola, pues cómo podríamos cambiar esta puntuación dentro de nuestro entorno. Y luego, muy importante, algo en lo que no hemos hecho mucho hincapié todavía, es qué sucedería en caso de tener un entorno de cloud o de máquinas que están en un entorno de AWS o de Azure. Un entorno de cloud o de máquinas cloud de entorno puro. Utilizar este tipo de herramientas anteriormente pues era un poquito complicado. ¿Por qué? Porque teníamos que irnos a nuestro cloud, desplegar una sonda allí, linkar los escáneres o desplegar los agentes, gestionar los escaneos, en fin, era complicado, ¿no? De hecho, pues, los clientes hace un par de años pues, se quejaban de que para entornos de máquinas en cloud era complejo, ¿no? Y además, en entornos tan volátiles como AWS o Azure, donde levantamos y borramos máquinas de manera sistemática todos los días, pues es complejo tener un control total de la visibilidad del entorno y las máquinas que hay realmente. Para poder combatir esta problemática, Tenable diseñó lo que se conoce como escaneo sin fricciones. Es un tipo de escaneo muy sencillo de implementar, basta con desplegar un conector a través de la consola hacia nuestra cuenta de AWS o de Azure y ese conector está barriendo constantemente la información en nuestro entorno cloud. De tal forma que tenemos una visibilidad o un tracking de las máquinas que se van levantando y se van borrando. Y además puedo aprovechar toda esta lógica y este mecanismo de escaneos que ya tengo configurados para mi entorno de IT puro para trasladarlo a mi entorno cloud y hacer esos escaneos de manera sencilla. ¿De acuerdo? Lo cual nos va a facilitar bastante la vida. A nivel foto o a nivel arquitectura, tenemos varias formas de alimentar Tenable.io. Tenable.io como tal se va a quedar como el orquestador de los escaneos. Realmente Tenable.io no va a realizar escaneos por su cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente abrir el flujo de red desde el cloud hacia nuestro entorno interno para hacer un barrido de vulnerabilidades, pues desde el punto de vista de las buenas prácticas de seguridad quizás no sea lo más recomendado, ¿no? Entonces invertimos el flujo y vamos desde dentro hacia afuera, lo cual es un poquito más fácil de gestionar a nivel cortafuegos, sobre todo a nivel perimetral. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desplegar un conjunto de sondas, ¿vale? Que son los escáner Nessus de los cuales hemos hablado anteriormente. Un escáner Nessus es una Nessus Pro que yo despliego en una red cualquiera y que vinculo contra Tenable.io. Esta comunicación va por el puerto 443, totalmente cifrada, y aparentemente pues ahí no hay ningún tipo de problema, o no debería haber ningún tipo de problema a nivel de comunicación, porque es web browsing por el 443. El que va a ejecutar el escaneo es la sonda, orquestada por Tenable.io. Es decir, Tenable.io da la orden a la sonda de ejecutar el escaneo y una vez que el escaneo termina, Nessus reporta todos los datos hacia Tenable.io. Y es aquí donde aplicamos el Machine Learning, cambiamos la tipicidad de los activos, recalculamos esa prioridad de las vulnerabilidades y os indicamos a vosotros como cliente final qué máquinas deberíais priorizar en cuanto al parcheo. ¿Qué sucedería en caso de que tengáis máquinas en movilidad, máquinas que estén fuera de la red interna, etcétera, y no sean alcanzables por un escáner Nessus? No pasa nada. Tenemos la posibilidad de desplegar agentes en esas máquinas. Yo despliego un agente en una máquina de un usuario que está en su casa, por ejemplo, teletrabajando, y de la misma manera que hacía con el escáner, lo que hago a través de Tenable.io es generar un escaneo de agentes para dar la orden a esa máquina de que ejecute un escaneo de vulnerabilidades en ese PC. Una vez que termina el escaneo de vulnerabilidades,
inyectamos los resultados a Tenabolio, de la misma manera que hacíamos con el escáner Nessus. Y luego, en caso de ser necesario, o en caso de necesidad, sí, efectivamente, podemos desplegar una sonda pasiva de red. Esto se alimenta normalmente con un puerto de SPAN, donde vamos a inyectar pues, el tráfico de red que vaya por un troncal, y ese tráfico de red va a ser analizado por el Nessus Network Monitor, ¿vale? Que a fin de cuentas pues, es un sniffing, lo realiza el sniffing. Y los resultados de las comunicaciones que estén llevando a cabo, las máquinas que se conecten de nuevas a la red, etcétera, van a ser importadas también a la consola de Tenabolio. La idea de este tipo de escaneo de red es enriquecer los resultados de los escaneos de vulnerabilidades, ¿no? Y decir, oye, pues además de tener una máquina que tiene esta vulnerabilidad, pues que sepas que tienes un conjunto de máquinas que están comunicando hacia este servicio vulnerable para que no debemos prisa en remediarlo, si cabe. Y luego, además, hay que contar con el escaneo sin fricciones del cual hablábamos anteriormente, que nos va a permitir, pues, ejecutar ese escaneo en entornos cloud puros. Explicando esta arquitectura que nos estás mostrando, Álvaro, hace un par de años con un responsable de seguridad de un grupo industrial, me transmitió que su preocupación era con este tipo de soluciones el que la red industrial era súper crítica y que le daba miedo incluso hasta probar este tipo de soluciones en su red industrial que todavía no estaba muy segmentada IT-OT, o sea, en muchos sitios al final simplemente son redes independientes y ya está, ¿vale? Pero está mezclado un poco, hay tanto IT como OT, porque, claro, él decía que le iba a ralentizar muchísimo la red y que no se podía permitir, pues bueno, que a lo mejor una solución le empezara a consumir muchos recursos, tanto a nivel de equipos, porque estaba preguntando continuamente, como a nivel de red. ¿Qué les podemos decir con respecto a esta incertidumbre que pueden tener de qué me va a consumir a mí en la red y en los equipos? Efectivamente, ir con una solución del tipo Tenabolio a barrer entornos de OT puro quizás no sea la mejor idea por temas de rendimiento y temas de eficiencia de escaneos. Con Tenabol OT, que sea la solución pues, precisa para esos tipos de entornos, nos vamos a comportar como un dispositivo industrial más. No vamos a hacer queries muy en profundidad o nos vamos a meter dentro del propio elemento OT para barrer esas vulnerabilidades, sino que nosotros nos vamos a comportar como, por ejemplo, pues un HMI más dentro de esa red. Y lo que voy a hacer es escucha activa. Voy a ir por la red preguntando, ¿tú quién eres? Pues yo soy un Siemens, vale. Y a partir de ahí, pues vamos viendo, vamos escuchando la red y vamos viendo qué versión tiene ese PLC o los HMIs que componen esa red o los elementos que estén dentro de esa red de OT. Y luego esos resultados, con ese conjunto de vulnerabilidades, van a ser poder ingestados en la plataforma de Tenable SC y dentro de unos meses dentro de Tenable también. Con lo cual, con la parte de Tenable.ot no deben de tener miedo a esa parte de pérdida de rendimiento, ¿no? Correcto, correcto. Y con la parte de IT, al final es configurable. La parte Es de configurable. Sí, efectivamente. periodicidad de escaneo, estamos hablando de una monitorización continua, pero esa monitorización continua no significa que estemos lanzando cada 30 milisegundos ¿no? peticiones de... ¿no? Correcto. Efectivamente, además que no sería una buena práctica hacer un escaneo de vulnerabilidades continuo, ya por tema de rendimiento, sino por tema de ruido, ¿no? Si estamos generando un conjunto de alertas por cada vulnerabilidad que descubramos, pues hacerlo de continuo tampoco es que sea muy eficiente para el equipo de respuesta. Correcto. Ahora bien, dentro de lo que es la consola de Tenabolio, nosotros podemos parametrizar sin problemas para, aquellas configuraciones que están más asociadas al ámbito del rendimiento, ¿no? Pues configurar timeouts, configurar peticiones máximas, configurar qué tipo de protocolos vamos a utilizar para hablar con las máquinas. Incluso dentro de Tenabolio, aunque no sea el producto específico, tenemos un apartado que nos permite escanear dispositivos frágiles, ¿vale? Pues incluso de entornos de OT, aunque no sea lo suyo, podríamos hacerlo también. Muy bien.
Si nos llevamos esto a una arquitectura un poquito más compleja, esto a fin de cuentas es trasladar lo que hemos visto en la anterior slide a un diagrama pues, de red un poquito más alto nivel, ¿no? Tendríamos, por un lado, dispositivos de IT en distintas regiones y podemos utilizar sondas de Nessus ad hoc, podemos utilizar agentes y podemos utilizar la sonda de red para ingestar esta información en la consola de Tenable.io. Por aquí también aparece Tenable SC, si os fijáis, y entornos de OT, ¿vale? Porque, bueno, entendemos que esta parte viene ingestada a través de Tenable SC, que es la consola equivalente en el mundo on-premise. Y luego a partir de aquí, pues explotar los resultados o hacer integraciones con terceros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues aparece un Splunk al cual pues le podríamos ingestar la información de las vulnerabilidades que estamos descubriendo en nuestro entorno para alimentar casos de uso, por ejemplo. Y esto ya pues me lleva a hablar de las integraciones. Si accedéis al portal de Tenable vais a ver que existen pues más de 100 integraciones distintas con los principales fabricantes de seguridad del mercado y luego además con sistemas de ticketing, con sistemas de generación de flujos de trabajo, con sistemas de SIEM y orquestadores de seguridad. O sea que, bueno, Tenable tiene un ecosistema de integraciones bastante completo. Incluso con sistemas de gestión de identidad, ¿vale? Que es un tema que no hemos hablado, pero obviamente los escaneos tienen que tener algún tipo de credenciales para poder acceder a las máquinas y leer qué es lo que hay dentro de esa máquina, o bien tener agentes, ¿vale? Pues en ese sentido podemos definir un conjunto de credenciales a mano o podemos integrarnos con un sistema de IPAM, por ejemplo, de gestión de identidades sin ningún tipo de problema. No sé si, Daniel, hay alguna cuestión, alguna otra Bien, cosa que... si tenéis alguna pregunta, ya os hemos dicho antes que no tenéis por qué esperar hasta el final. Yo aquí tenía apuntada una bueno, que al final soluciones que dicen que analizan vulnerabilidades y más, pues hay muchas en el mercado, quizás no tan conocidas como Tenable, ¿vale? Por la parte de Nexus. Pero bueno, has dicho alguna pincelada. Para ti, ¿qué es lo que más diferencia a Tenable del resto? Por un lado, la capacidad de tener todo en una sola plataforma y por otro lado, la capacidad de emplear este Machine Learning para poder gestionar o reordenar las vulnerabilidades de una manera más o menos automatizada, cual nos va a quitar trabajo a la hora de gestionar este tipo de casuísticas. De acuerdo. Venga, pues vamos con la demo, que es lo más Vamos a interesante. ver eso es, vamos a ver la consola y así ya aterrizamos un poquito los Sí. conceptos que estamos viendo. Vale, a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? ¿Me veis? Pero sí que se ve. Muy bien. Perfecto. Lo primero que vamos a ver al entrar en la consola de Tenable.io es un conjunto de dashboard, lo que comentábamos antes. Tenable es una solución muy visual y muy fácilmente navegable. Tiene una interfaz que es muy sencilla de operar. Los dashboards son parametrizables, podemos definir pues, paneles distintos en base a nuestras necesidades y, por supuesto, podemos acceder a una librería de contenido para poder implementar elementos visuales bajo demanda, sin ningún tipo de problema. Incluso dentro de lo que es cada uno de los widgets que estáis viendo, se pueden parametrizar, ¿no? Incluso se puede decir pues, cómo queremos que sea este flujo interactivo a la hora de gestionar qué sucede al hacer clic, etcétera. Tenemos por la parte de arriba un feed de noticias que vienen bastante bien para llevar a cabo pues, una trazabilidad de aquellas vulnerabilidades que sean más críticas, sobre todo a nivel de literatura, y poder estar un poquito al tanto de qué es lo que hace esa vulnerabilidad crítica. Hemos comentado anteriormente que el volumen de alertas por vulnerabilidades a nivel mundial a diario
es ingestionable por sí misma, pero Tenable os va a agregar por aquí arriba, en este feed de noticias, aquellas que para el fabricante pues tengan más criticidad y tener un poquito de contexto de lo que puede suceder en caso de encontrarnos este conjunto de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo. Tenemos, una vez accedido a la consola, por un lado, tenemos que registrar los escáneres, los sensores con los cuales vamos a realizar estos escaneos de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Que pueden ser sondas ad hoc que estén instaladas on-premise o pueden ser agentes. Y una vez que ya tengamos desplegados los sensores, estamos en condiciones de llevar a cabo estos escaneos de vulnerabilidad para la gestión continua. Vaya por Dios, efecto demo total. A ver. Vale, vamos a entrar por aquí. Ahora. Cuando realizamos un escaneo de vulnerabilidades, una vez que el sistema reporta los datos y ofrece los resultados, podemos configurar que nos informe por correo electrónico de cuando un escaneo ha terminado con un resumen del top 10 de vulnerabilidades que han aparecido. Una vez que tenemos hecho este escaneo, podemos filtrar por búsquedas, etcétera, y reordenar, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente del VPR, las vulnerabilidades por criticidad. Por ejemplo, voy a entrar en esto de aquí, que es una máquina que tiene un Windows 7. Y si os fijáis, me da una serie de información bastante útil de la vulnerabilidad en sí y de la máquina, ¿vale? No solamente de lo que tengo dentro. Cómo ha sido descubierta esta vulnerabilidad, dónde están los CVEs reportados y, muy importante, información sobre la vulnerabilidad. ¿Cuál es la criticidad? Si existen exploits o no. Me va a informar también de la intensidad de la amenaza, es decir, si está habiendo de manera recurrente a través de Internet que se estén llevando a cabo explotaciones de esa vulnerabilidad o no, etcétera. Luego, muy importante, tenemos el plugin ID, ¿vale? El plugin ID es el plugin como tal, es la herramienta o el script que utiliza Tenable para detectar una vulnerabilidad en un entorno dado. Esto es una base de datos de conocimiento bastante amplia, la cual contiene literatura sobre la vulnerabilidad que estamos descubriendo, ¿vale? Un plugin como tal no hay que interpretarlo como un add-on o como algo que haya que licenciar aparte, simplemente la forma que tiene Tenable de llamar a ese conjunto de scripts y programitas que se ejecutan en una máquina para detectar una vulnerabilidad. En este caso, pues este plugin de aquí me está reportando esta vulnerabilidad. Si quiero ver todos los detalles, pues puedo acceder aquí, puedo ver la salida del plugin, la prueba fehaciente de por qué esta máquina es vulnerable y cuál es la solución. En este caso, muy sencillita, ¿no? Aplicar un parche. En concreto, este de aquí. En Y esa luego un parte, poquito un más. poco de Sí, dime. automatización, Álvaro, perdona que te corte. Si este, por ejemplo, lo tenemos en 20 máquinas, Ujú. o sea, ¿realmente se puede hay cierta automatización o no? Por ejemplo, si son Windows. Sí, podemos integrarnos con un SCCM, por ejemplo, para indicarle al sistema de Windows que aplique parches sobre esas máquinas, sin Mm, problema. vale. Adicionalmente, veis que aquí aparece un poquito más de información sobre la vulnerabilidad. Fijaos, muy útil, nos dice el nivel de explotabilidad que tiene esta vulnerabilidad. Si ponemos el curso por encima, pues nos va a decir que no lo pueden explotar por un malware, se puede explotar de manera remota, cual pues tiene bastante más criticidad incluso, aunque el exploit, pues bueno, además parece aquí que tiene facilidad de uso y está ampliamente disponible. Es decir, que si buscamos en Internet cómo explotar esta vulnerabilidad, probablemente encontremos pruebas de concepto
y tutoriales sobre cómo explotarla. Por ello que nos cambie el VPR del CVSS que teníamos originalmente a lo que tenemos ahora. Adicionalmente, imaginaos que para vosotros pues esta vulnerabilidad es un falso positivo o no es tan crítica como os dice Tenable. ¿Podemos hacer algo? Por supuesto. Aquí en acciones podemos implementar una regla de recasteo. En este caso, le podemos indicar a Tenable que me cambie la criticidad. En plan, bueno, esto para mí pues no es alto ni es crítico, ponmelo en low. Porque esta máquina para mí no es tan importante o esta vulnerabilidad no estoy en disposición de parchearla ahora, por el motivo que sea. Quizás en esta máquina hay un aplicativo crítico corriendo y no podemos parchear ni reiniciar la máquina alegremente, sino que tiene que ir con ventana de corte, como suele ser normal, y nos genera ruido y nos deforma un poco el overview de las vulnerabilidades. Pues podemos cambiar la severidad para que se vaya a la cola, ¿no? O al revés, una criticidad que quizás sea low, podemos darle una nueva puntuación. ¿Qué es un falso positivo? Pues aceptamos. Directamente decimos, bueno, esta vulnerabilidad, este plugin realmente que descubre esta vulnerabilidad en esta máquina, pues no debería reportar ningún tipo de información. Incluso le podemos decir a Tenable que es un falso positivo, para que el equipo de Tenable pues, esté informado y se pueda retroalimentar de lo que estamos viendo. Que hemos hecho unas tareas de parcheo y hemos puesto hotfixes en las máquinas, pues podemos ejecutar un escaneo de remediación. Lo que pasa que no me está cargando un sistema de escaneos. Y con ese sistema de escaneo de remediación puedo ver si efectivamente esa vulnerabilidad ha sido mitigada o no. Hay algo muy importante. Veis que me hace un tracking de los SLAs, viendo si pues, por vulnerabilidad crítica estoy tardando más de un mes en parchear o menos. Y estoy cumpliendo con los SLAs o no. ¿De acuerdo? Quería enseñaros la parte de escaneos, pero tengo aquí un efecto demo bastante curioso. Voy a ver si puedo logarme en otra consola que tengo aquí rápidamente para que lo veáis. Y mientras tanto, si hay alguna duda, pues me vais comentando y la vamos viendo sobre la marcha. A ver dónde está esto. Un momentito. Que no me está cargando. Que tampoco me da mi información. A ver, voy a tratar de conectarme. Con lo que hemos visto hasta ahora, Álvaro, también una de las dudas que tiene alguno de nuestros clientes es que si despliega una solución de este tipo, si tiene que contar con una empresa de servicios gestionados como nosotros y en coordinación con el SOC o no, el día a día lo pueden llevar ellos. Normalmente suele ser algo gestionado por el partner, porque ya os digo, es tanta cantidad, aunque venga priorizada y ordenada, sigue siendo pues, mucho trabajo, incluso para herramientas así. Yo siempre intento aconsejar a los clientes que se apoyen en las empresas de servicio para que les puedan llevar esa gestión de una manera un poquito más eficiente. Además que tienen equipos dedicados para ello y el nivel, pues, recurso siempre va a estar mejor dimensionado y mejor llevado. A ver, un momentito porque soy incapaz. Un momentito, ¿eh? A ver si puedo hacer desde otro navegador.
Estoy logándome con Edge, a ver si soy capaz de... Sí, tema de los exploradores. Es que el efecto demo, no sé, a ver si me deja ver, que no me está dejando ver ningún tipo de escaneo. A ver si... Vale, he tenido que meterme en la interfaz antigua, a ver si me Ah, deja. No sé por qué. Vale, esta es la interfaz antigua que sigue funcionando, sí, sí, aunque sí, sí. no le cojáis mucho cariño, Sí, pero aquí sí que me va a dejar ver la parte de escaneo, ¿vale? Y con esto ya termino, que tampoco quiero sí. robar mucho más tiempo. Por ejemplo, este escaneo de vulnerabilidades, una vez termina, me va a reportar pues toda la información de los activos con sus vulnerabilidades. Esto lo tendríamos de la misma forma en la otra interfaz web, ¿vale? Simplemente hacer clic y esto nos va a llevar a ese conjunto de vulnerabilidades y el conteo que aparecen. Luego el escaneo se puede configurar. Es parametrizable, lo que comentábamos anteriormente. Podemos indicarle el rango de red que quiero escanear. Podemos programar el escaneo para que se realice de manera recurrente. ¿A quién queremos notificar el resultado de este escaneo? Y cómo queremos llevar a cabo el descubrimiento. Y aquí donde os comentaba anteriormente que podíamos indicarle a Tenable que va a escanear dispositivos frágiles. ¿De acuerdo? Aunque bueno, no sea el foco del producto. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, si queremos utilizar un escaneo de vulnerabilidades al uso, y una cosa que no hemos comentado hasta ahora es la posibilidad de ejecutar escaneos de cumplimiento normativo para detectar alguna discrepancia de seguridad a nivel de configuraciones, etcétera, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy aquí a Windows, veis que puedo utilizar reportes del CIS para hacer una auditoría de configuración sobre mis máquinas y ver si hay algún tipo de discrepancia contra estos reportes y estos frameworks de seguridad. Es decir, nos puede ayudar ahora, por ejemplo, si estamos pasando el esquema nacional de seguridad, ISO 27001, nos puede ayudar Sí, esta solución a la hora de justificar esa parte, entiendo, porque aquí sobre todo es en el apartado de securización de infraestructuras, ¿no? De bastionado, ¿no? eso es, eso Claro es, que- eso es. Vale, y viendo todo esto, Álvaro, cuando surge una vulnerabilidad, pues cuando surgió, por ejemplo, Log4Shell, que nos empezaron a llamar clientes, empezamos a hablar con ellos y demás, o sea, ¿cómo lo afrontó un cliente que no tenía Tenable.io y cómo lo afrontó un cliente que tenía en ese momento Tenable.io? Nada, me alegra que hagas esa pregunta porque la verdad ilustra bastante bien lo que hemos estado comentando hasta ahora. Log4Shell es una vulnerabilidad muy crítica porque es una librería de Apache que aparece en multitud de aplicaciones, incluso tiene dependencias cruzadas en aplicaciones que hemos desarrollado y no somos conscientes de que hay llamadas a la librería de Log4j. Clientes que no tengan o no tuviesen Tenable en ese momento tienen una pérdida de visibilidad total. No son capaces de ver en qué máquinas está apareciendo esa vulnerabilidad y no van a ser capaces de remediarla. Con Tenable.io, los clientes que tuviesen Tenable.io, a través de ese escaneo de vulnerabilidad y ver en qué entornos y en qué máquinas estaba esa librería vulnerable, pudieron remediar a posteriori ese agujero de seguridad que de otra manera no estaban siendo capaces de ver. O sea, que ilustra bastante bien, incluso además, en base al activo, pues me diría, aquí hay un log4shell y aquí también, pero esta máquina es más crítica, empieza por esta. Y así, pues cerraríamos un poco incluso con el ciclo de priorización, el qué y el cómo remediar primero. Mm. Sí, correcto. En tiempo vamos a reducir sobre todo esa superficie de ataque,
¿vale? Porque en Eso tiempo es. lo vamos a reducir, no vamos a tardar semanas, ¿vale? Y lo vamos a reducir a un tiempo mínimo, esa remediación. Y luego también va a ser un ahorro muy importante en tiempo de recursos nuestros o de empresas externas, en Eso descubrir es. dónde está, si aplica, si no aplica, ¿no? Eso Va a es. ser bastante Eso es. inmediato. Mm. Eso es. Y ya para terminar, pues temas de reportes, ¿vale? Como veis aquí, pues puedo sacar un reporte bastante completo sobre las vulnerabilidades que tiene el entorno. Estos reportes pues se pueden customizar, eh, se pueden cambiar los epígrafes, se puede poner un logo, etcétera, ¿vale? Para poderlo entregar después sin problema a un equipo ejecutivo o similar. Estos son reportes de lo que tiene nuestra infraestructura, ¿no? Eso es. Puede programar mensualmente, por ejemplo. Eso es. Aquí, de hecho, hay una librería de reportes. Por ejemplo, si quiero ver si estoy mitigando y cumpliendo con los SLAs, pues puedo seleccionar este reporte de aquí y veis que por cada uno de los epígrafes puedo modificar, puedo cambiar el orden, puedo eliminar el epígrafe directamente o puedo añadir capítulos y epígrafes y widget sin ningún tipo de problema. Muy interesante también esta parte de reporting, pues bueno, porque hay clientes que sí que le dan importancia, pues bueno, al tener según qué documentación, luego bueno, pues que respalde las acciones que se han hecho o el estado de su infraestructura en ciertos momentos. ¿De acuerdo? Eso es. Pues muy bien, Álvaro. Si hay alguna pregunta de los asistentes, este es el momento, ¿de acuerdo? Para realizarla. Decir que este seminario está siendo grabado, ¿de acuerdo? Con lo cual luego lo podéis volver a visualizar, ¿de acuerdo? Y luego también un tema que es muy importante. Bueno, antes te he comentado que hace 2 años sí que, bueno, pues un responsable de seguridad sí que me transmitió que tenía miedo a probarla y demás. Esta solución la pueden probar nuestros clientes, pueden hacer un trial. Sí, sin problema. Mm. ¿Qué implica? O sea, se necesita para hacer un trial? ¿Es muy time consuming? ¿Necesitan configurar muchos parámetros en sus redes servidores o se puede hacer de una forma más o menos ágil? No, es ágil. Realmente es solicitar la trial a través del portal de Tenable, ¿vale? Que aquí, de hecho, pues tenable.com. Y en Ahí lo que sí que les productos, pedimos sobre todo a nuestros clientes es que nos den visibilidad, ¿de acuerdo? Para eso trabajar es. realmente con el fabricante. Eso es. Sí, aquí suele ser más cómodo hacerlo justo con partners, para que el partner pueda dirigir a Sí. Tenable directamente y contarle la oportunidad y Mm. poder ayudaros un poquito mejor. Incluso, si necesario, ampliar el trial un poco más, pues siempre es mejor Correcto. que el partner hable con fabricante y le diga Sí. eh, el contexto. Y una vez que se habilita la trial, es simplemente acceder al portal de prueba, que es una consola completa de Tenable.io, pues tener todas las funcionalidades del producto a vuestra disposición. Y después, lo que os he comentado anteriormente, desplegar sensores, ya sea una sonda on-premise, la cual podéis descargar directamente desde el portal de descargas. Aquí tenéis toda la información sobre cómo linkar el escáner, Mm. descargando de aquí, instalándolo en un entorno, una máquina virtual y linkándolo. Una vez que se linka, automáticamente queda vinculado por HTTPS a la consola de Tenable.io y ya estamos en condiciones de hacer escaneos de vulnerabilidades. De acuerdo. Luego, si tenemos que atravesar varias redes, pues a nivel cortafuegos habría que hacer algún retoque, pero bueno, si vamos a escanear una sola VLAN, no debería haber mayor problema. Y también podemos desplegar los agentes. De acuerdo. De la Con misma lo manera. cual, en principio, en una hora pueden estar viendo más o menos, pueden tener conocimiento, pues bueno, una sesión con una formación rápida, ¿no? Para que Eso se es. habitúen a la plataforma y pueden empezar a estar recolectando ya información, ¿no? Correcto.
sin problema. De acuerdo, y ahí lo que sí que recomendamos en todos los trials que hacemos es, bueno, pues sí que al menos a la semana siguiente o en esas 2 o 3 semanas sí que tener una sesión simplemente de revisión para comentar pues, bueno, los pequeños detalles, dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Y aprovechar de verdad el trial y no dejarlo ahí y no hacerle caso, ¿de acuerdo? Pues muy bien, yo creo que Eso no es. hay más preguntas, ¿de acuerdo? De todas formas, bueno, cualquier cuestión que tengáis los asistentes ya sabéis dónde estamos, ¿de acuerdo? Así que desde Orbe os atenderemos, ¿vale? En cualquier necesidad que tengáis con este tema tan importante como es el tener un escaneo continuo de las vulnerabilidades en nuestra infraestructura. Y bueno, y para ello contaremos con el apoyo, por supuesto, de Álvaro, de acuerdo, y también del fabricante para atenderos lo mejor posible. Así que nada, Álvaro, ¿algo más? No, nada más, simplemente agradecer a los oyentes y a vosotros la oportunidad de poder contaros las bondades de un producto tan completo como Tenable. Y nada, estamos aquí para siguientes ocasiones para seguir dando un poquito de visibilidad al producto. Pues muy bien, Álvaro, gracias por condensarnos toda esta información en esta hora, ¿de acuerdo? Y nada, los que nos estéis escuchando, pues esperamos que pronto podáis probar esta magnífica solución. Así que nada, buenos días, Álvaro, que tengas un gran día y lo mismo para todos los Igualmente, asistentes. chicos. Nos Adiós. vemos. Hasta Adiós. luego.